Hace año y medio compré esta lavasecadora LG y yo creo que ya es tiempo suficiente para decirles si realmente vale la pena o no. En este video les voy a mostrar las ventajas y desventajas de este equipo. Vamos a verificar realmente cuál es la capacidad máxima de este equipo, cuál es lo óptimo que sugiere el fabricante versus la realidad. Este modelo de lavadora es de 20 kilogramos de lavado por 11 kilogramos de secado. Es carga frontal y aquí se muestra todos los ciclos de lavado. Así es como luce el tambor. Estas son las aspas que ocupa para el lavado. Esta es la capacidad máxima que te dice el proveedor, que son 3/4 partes del total del tambor. Ahora vamos a pesarla. Para tener la medida más exacta, primero vamos a pesar el cesto en el cual vamos a medir la ropa. Tiene un peso de 1.7 kilogramos. Ahora vamos a proceder a subir el cesto directamente a la báscula. 8.1 kilogramos. Entonces la capacidad real es de 8.1 kilogramos contra los 20 que te dice la etiqueta. Abro paréntesis en este video para corregir un dato que les había dado. Les había dicho que la capacidad máxima era de 8,1, pero se me olvidó restar esto, que es el peso del cesto de la ropa. Una vez ya restado el cesto, nos queda un total de 6,4 kilogramos. Cierro el paréntesis y seguimos con el video. Ahora les voy a hablar sobre los ciclos de lavado. Yo el que siempre ocupo es el normal. ¿Qué es lo que hace el ciclo normal? Rota el tambor. Cuando va la ropa en la parte superior del tambor se cae y eso es lo que hace que se lleve a cabo el lavado. Un tiempo estuve probando lo que es carga pesada porque metía pues mucha ropa, prácticamente llenaba todo el tambor, que tampoco es mucho. Y lo que hace es nada más girar. La ropa no llega a un punto y se cae, solamente se queda adherida a las paredes y en ningún momento veo que tenga un lavado efectivo. Entonces normalmente yo ocupo este ciclo, ¿no? Que es el normal. Ya cuando meto almohadas, edredones, ocupo ropa de cama. Y cuando ocupo blancos que están muy percudidos, meto sanitario, eleva la temperatura y yo creo que pues sí ayuda, ¿no? En cuanto al lavado. Limpieza de tina también la ocupo. ¿Qué es lo que hace la limpieza de tina? Te empieza a soltar chorros de agua en toda esta parte, te va sacando toda la pelusa. En cuanto al ciclo de secado, entonces si nosotros metemos esta carga, que son aproximadamente 8.1 kilogramos, sí vamos a tener un secado, bueno, yo diría que muy bien. Solamente van a quedar húmedas algunas prendas como pudieran ser jeans o algunas toallas. De ahí en fuera, si metemos ropa ligera, playeras, shorts, blusas, no vamos a tener ningún problema, sí se van a secar muy bien. Pero ya cuando cargamos de esta manera la lavadora, sí van a salir algunas prendas casi secas. Solamente basta tenderlas sobre una silla o algún tendedero que tengamos y en unos minutitos estará más o menos ya seca. Ahora hablemos sobre las fallas técnicas que hemos tenido en esta lavasecadora. Antes de cumplir el año de garantía que me da LG, tuve un problema con el ciclo del secado. Después de pasar 15 segundos de secado, me lo botaba al minuto 5 y de ahí paraba el ciclo y la ropa salía completamente mojada. Entonces, por parte de LG sí se hacen responsables. Lo único malo es que te asignan a un técnico de zona y ellos pues sí no están muy bien capacitados. Entonces se la llevan, bueno, en mi caso se la llevaron. Ya cuando la trajeron, ya tenía bueno, se estrelló de aquí. No lo noté hasta después de que se me venció la garantía. Un botón se oprimía o se escuchaba un ruidito. Igual les hablé, se hicieron responsables, lo cambiaron. Después me la trajeron, falló la bomba del drenado. Se hicieron responsables, me la volvieron a cambiar. Y ya pasó el tiempo, se me venció la garantía y lo que me pasó es una fuga. Se me empezaba a llenar el tambor de agua. Lo reporté, pero pues como ya no estaba dentro de la garantía, pues ya tenía un costo adicional. Hasta la fecha tiene ese problemita. ¿Cómo lo solucioné? Solamente cierro la llave. Ya cada vez que quiero centrifugar o que ya quiero secar la ropa, vuelvo a cerrar la llave y ya como si nada. Bueno, ya en conclusión, es una lavadora muy buena. No tiene tanto la capacidad que dice, pero yo creo que es la suficiente para que
una familia pueda lavar su ropa. Además es bastante económica, te ayuda en cuanto al gasto de agua, te ayuda en cuanto al gasto de luz. Sí he notado que no se ha elevado nada el consumo de agua ni tampoco el consumo de luz. Se limpia muy fácil, tiene el ciclo automático de limpieza. El simple hecho de evitarte salir a tender tu ropa o estar al pendiente de que llueve y se moje, pues es de bastante ayuda, sí te sirve bastante. E inclusive puedes dejarla lavando, te olvides totalmente de esto y te pones, no sé, a hacer tu quehacer o hacer otra actividad, leerte un libro, mientras esta hace el trabajo solo, ¿vale? Entonces, en conclusión, sí funciona, sí sirve, no tanto a lo que dice la etiqueta, pero la verdad yo creo que sí vale la pena. Además la pueden encontrar en muy buen precio. Hay muchas tiendas departamentales que seguido la sacan en promoción y pues es económica. Al comparación de una industrial que te sale arriba de unos 30,000 pesos, esta normalmente te cuesta abajo de 20,000 pesos, entre 15 a 17,000 pesos, ¿no? Es cuestión de buscar y encontrar una buena oferta en el mercado.